La pornografía, como dijimos esta mañana, borra del marco de referencia del hombre la imagen de Dios en la mujer y la reduce solamente a un mero objeto impersonal, a un juguete. Eso es lo que hace, hermanos. Permítame darle un poco de orientación sobre la pornografía y el sexo. Dios falso para el hombre antiguo y moderno, desde ese punto de vista. Porque, como dije al principio el lunes, la pornografía, queridos hermanos, y la sexualidad hoy en día es como si fuera un Dios. Toda nuestra cultura está obsesionada con ello. Entonces hablamos desde un punto de vista simbólico, que es un Dios falso, ese tipo de pecado. Lo fue para el hombre en la antigüedad y lo seguirá siendo para el hombre hoy en tiempos modernos. Satanás utilizó con éxito la fantasía para engañar a la humanidad desde el jardín de Edén. Dios le dio a Adán y a Eva todas las bendiciones buenas, pero Satanás afirmó que los privó de la mejor bendición de todas: probar del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Cómo puede hacer Dios esto con ustedes?, cuestionaba Satanás. Primero, negó la penalidad o la culpabilidad del pecado, o como la dice la Escritura, la paga del pecado. Después, presentó el pecado con un falso brillo. Sí, así lo hizo, hermanos, según leemos nosotros en Génesis capítulo 3 y el versículo 5. Dice la Escritura que Satanás le dijo a Eva: sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es la fantasía más loca que Satanás les presentó: que el hombre fuera como Dios. Jamás podremos nosotros alcanzar un estatus similar al de Dios. Así que esto fue lo que él hizo, queridos hermanos. Y por supuesto, en lugar de bendecirlos, ese pecado los llevó a lo más profundo de la desilusión y la desesperación, al experimentar esa culpa, esa vergüenza, esa separación de la comunión que tenían con Dios. Y echados fueron del paraíso en donde Dios los había puesto. Eso trajo el pecado. Eso debía de haber sido suficiente para el hombre, para nosotros, para no volver a creerle absolutamente nada al padre de las mentiras. Sin embargo, queridos hermanos, parece que estamos obsesionados en oír más su voz que la de nuestro Dios. Esto sí que es una verdadera tristeza para el ser humano. Volviendo a nuestro tema, la pornografía ofrece al hombre fantasías sexuales fuera y más allá de ese amor apasionado en el matrimonio monógamo que Dios crió y que Dios diseñó y que Dios nos dio para convivir. Dios no nos ha privado de la sexualidad. Si Él nos los dio, es para que nosotros también la disfrutamos apropiadamente. Es como todo, hermanos. Nuestro cuerpo, podemos comer de todo lo que nosotros queramos, obviamente con acción de gracias, pero con medida. Incluso en la comida, si nos sobrepasamos, existe un pecado que Dios llama gula. Así también, hermanos, el cuerpo se sacia, ¿sí?, de la comida,
pero tenemos que tener ciertos límites. De otra manera, no solamente vamos nosotros a estropear nuestra salud física de nuestro cuerpo, pero también vamos a ofender a Dios pecando contra Él. Lo mismo con la sexualidad. Dios le dio al hombre y la mujer ese placer sexual, pero también le puso límites. Ese placer sexual se da únicamente, debe usarse dentro del término del matrimonio. Así que esas fantasías que ofrece la pornografía, hermanos, son algo fuera de lo que Dios nos ha dejado y representa un comportamiento, hermanos, erótico para inducir la excitación sexual en las personas. Por cierto, la palabra pornografía se deriva de un término griego que se dice o que es pornógrafos. Bueno, no somos tan atrasados en la realización y conocimiento de los principios de las palabras. Entonces, esta palabra pornógrafo, ¿sabe a qué se refiere? A la escritura que tenían las prostitutas del Antiguo Testamento, o las rameras, si quiere usar ese término. Por lo tanto, el término viene de porne, para prostituta, y grafein, para escribir. Obviamente, hermanos, la pornografía es un pariente muy cercano de la palabra fornicación, quien también deriva de la palabra porneía. Aunque hay que aclarar una cosa, que la pornografía, hermanos, que a menudo conduce a la fornicación, por sí sola no cumple con la definición real de fornicación, pero sí conlleva, si nosotros nos dejamos llevar, a la fornicación. Para ir concluyendo el audio de esta tarde o de esta noche, diremos algo más sobre la pornografía y la fornicación. Estas fueron prácticas o pecados, debemos de llamarlos por su nombre, muy comunes en las sociedades antiguas. Como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Sociedades como Babilonia, como la India, los griegos sobre todo y los romanos, pues estos países o sociedades países, a menudo realizaban, hermanos, la fornicación y la pornografía dentro de un contexto, ¿sabe qué? Religioso. Sí. Mire la diferencia, hermanos, entre los pueblos paganos y el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que la fornicación, a quién se le iba a ocurrir que fornicando podía estarse adorando a un Dios? Sin embargo, la prostitución de los cultos paganos era muy común en la religión de los cananeos. Los cananeos son la gente que habitaba en Canaán, a la tierra donde Dios llevó a su pueblo. Pero recuerde que Dios hizo que sacaran a las 7 grandes naciones que habían ahí. Recuerda los fereceos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, etc. Eso es la gente que habitaba ahí. Y así que Dios, hermano, esta gente estaba habituada a este tipo de culto religioso, que era la prostitución, hermanos. Y tenían obviamente, hermanos, toda clase de perversidades entre ellos. Dios estrictamente le prohibió a su pueblo que imitara esas prácticas idolátricas. Escuche lo que dice la Escritura en Deuteronomio 23, en los versículos 17 y 18. Dice dice Dios a través de Moisés para su pueblo: no haya ramera dentro de las hijas de Israel, ni haya sodomita dentro de los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios todo lo uno como lo otro. No tengo que explicar el término perro aquí para que usted entienda a lo que Dios se refiere. Así que Diana de los Efesios fue una diosa, hermanos,
cuyo torso estaba cubierto de senos. Tener sexo con una prostituta sagrada en el templo de Afrodita en la ciudad de Corinto era considerado como un acto de adoración para la gente de ese lugar, un acto de rito, un rito de fertilidad. Así, hermanos, los pecados, todos estos pecados, hermanos, los padres en la antigüedad, las sociedades los practicaron. Y esos pecados han recaído sobre los hijos. La plaga de la pornografía ha afligido a la humanidad a lo largo de todos los siglos. La invención de la imprenta en el siglo XV condujo a la rápida difusión de la pornografía en los siglos XVI hasta el XX. Y grandes avances en 1953, ya el siglo pasado, con la introducción de la revista Playboy. En 1950, con aquí un fallo de este país, el Tribunal Supremo, de que dijo que nada es legalmente obsceno a menos que sea totalmente sin redención a la importancia social. Y como esto la sociedad no le importa, por lo tanto no hay nada de ilegalidad. En 1972 se lanzó otro tipo de magazine y otro más, hasta que prácticamente abarrotaron, hermanos, las tiendas. Y hoy en día, hermanos, a través de los medios digitales, la pornografía ha inundado las mentes de muchos. De esto hablaremos el día de mañana. Gracias por su atención